Buenos días, mi nombre es Carlos Arturo, estudiante de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana en la Universidad Tecnológica de Pereira. En el desarrollo de la práctica de aula 2, realicé mis prácticas docentes en la institución educativa San Joaquín, ubicada en la ciudad de Pereira, vía Altagracia. Las intervenciones las inicié el día 7 de marzo y se les dio finalización el 29 de mayo. Realicé un total de 15 intervenciones en el grado 11A con una intensidad horaria de 4 horas semanales. El grupo tiene un total de 35 estudiantes, sus edades promedian entre los 16 a 18 años. Se realizaron 3 semanas de diagnóstico, empezando con la recontextualización del mito griego, identificando las nociones, identificando las características de los dioses y los héroes griegos. Una vez contextualizada la parte teórica, se dio pie a una actividad creativa en donde los chicos debían modificarle el final a un mito griego de su preferencia. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Zeus no hubiera logrado derrotar a su padre Cronos o si Perseo no hubiera logrado decapitar a Medusa? Entonces se generaban como estas preguntas creativas para que ellos desarrollaran ese final que se estaba pidiendo. De la lectura del mito de la manzana de la discordia se dio un momento para la creación de titulares creativos con base en 3 momentos diferentes: la ira de Éride, la decisión de París y el rapto de Helena. La creación de esos titulares dio pie a un conversatorio que giró en torno al tema de medios de comunicación y la influencia del discurso en los nuevos medios de comunicación. Se realizó una reflexión en torno a las ventajas y desventajas de las redes sociales y la peligrosidad que representa en nuestra sociedad actual la propagación de las noticias falsas. Posteriormente, se hizo hincapié en el análisis de los elementos y características que componen la estructura de un ensayo. Se leyeron algunos ensayos cortos en los que los estudiantes, con base en la teoría presentada, debían identificar la tesis, argumentos y crear una solución a la problemática que planteaba el autor y aparte, pues, las conclusiones. Estos ensayos se centraban en temas como el ambiente, la tecnología, el maltrato animal, la salud, etc. Después de Semana Santa se propuso a los chicos que desarrollaran un ensayo mínimo de 2 hojas, a fin de que practicaran lo desarrollado en lo que se había visto en clase. A ellos se les dio una lista de temas polémicos y ahí escogieron el tema de su preferencia y el que se iba a desarrollar a profundidad en su escrito. De este ensayo creado por los estudiantes se desprendió otra actividad que era realizar una heteroevaluación. A cada estudiante se le dio un ensayo de otro compañero y pues obviamente un formato previamente hecho para que ellos pudieran evaluar. Se les pidió que fueran lo más objetivos posibles para realizar estas valoraciones. Se les dijo que tuvieran más en cuenta el contenido del texto y no tanto el compañerismo o la amistad, aunque estas dos últimas, digamos que influyeron bastante a la hora de ellos calificar, ya que supongo que muchos no querían ser tan duros o exigentes con sus compañeros, así que hubo muchas notas de 3.5 para arriba. Este ejercicio fue significativo, obviamente hubo algunas pequeñas cositas de redacción por mejorar, pero en general el ensayo fue uno de los temas articuladores de estas primeras semanas. También decidí abrir un Classroom a fin de yo poder mantener contacto con los chicos y que ellos pudieran subir algunos trabajos que se propondrían en clase. Después de Semana Santa, las sesiones se centraron en la ejemplificación de las tipologías textuales, así que en varias sesiones se hizo hincapié en llevar algunos ejemplos más representativos de los 4 tipos de texto más comunes, que son el descriptivo, expositivo, argumentativo y el narrativo. El primero fue la reseña, se explicó su estructura básica y se dieron algunos ejemplos. Posterior a esto, los chicos realizaron su propia reseña de un tema de su preferencia.
ya fuera una serie de televisión, una película, un producto, un servicio. Se inició también un momento lector con base en la novela La casa de vecindad del autor colombiano José Antonio Osorio Lizarazo. Por medio de esta lectura se presentó el aspecto narrativo. La lectura de la novela también dio pie al análisis de diversas temáticas como la modernización, la urbanización y la violencia. También hubo oportunidad de trabajar alrededor del mentefacto, el cual es un organigrama que permite categorizar y ordenar la información de textos argumentativos. En el texto titulado ¿Por qué los alumnos no quieren aprender lo que les enseñamos?, en ese texto los alumnos identificaron la tesis principal, los argumentos y las derivadas, que vendrían a ser las conclusiones. Escogí este texto para incentivar la reflexión en este grupo cuya motivación principal en el momento es graduarse. Pero entonces era importante que visualizara la educación en nuestra sociedad, que no lo vean tanto como una imposición, sino más bien como un elemento necesario para la vida. También se destinó un momento de nuestras sesiones para preparar el tema del Día del Idioma. En la institución se realizó el día 25 de abril. En el grado 11A se propuso realizar representaciones sobre algunos mitos griegos que vimos en clase. Entonces los chicos irrumpirían en las demás clases a presentar en 5 minutos la puesta en escena que ellos habían desarrollado. Otra parte del grupo se encargó de realizar carteleras o afiches que tuvieran información relacionada con el Día del Idioma. Continuando con el tema de las tipologías textuales, se trabajó también la biografía, la noticia, el cuento y el cómic. De este último se desprendió un cuestionario breve que giró en torno a la historia de Scott Pilgrim. Los chicos pudieron crear sus propios relatos a modo de cómic. Una de las últimas actividades propuestas fue el diseño y la creación de un periódico en el que recopilaran las 4 tipologías vistas en clase. Estos textos los podían sacar de otros periódicos, de revistas o internet, pero siempre se hizo hincapié que cuando usaran o citaran textos de otros autores debían colocar siempre las referencias. Esto con el fin de evitar el plagio y la apropiación de ideas ajenas. Los estudiantes nuevamente mostraron su creatividad y recursividad y en grupos idearon su propia editorial, algo que me pareció muy llamativo. Entonces creaban un mismo título para el periódico, el mismo eslogan, el mismo diseño, pero con la elección de textos diferentes, dando la ilusión pues de que se habían sacado varias ediciones. Considero que la propuesta que llevé a clase se ajustó a las necesidades que se identificaron durante el diagnóstico. Traté en lo posible de que los temas vistos en clase fueran bastante flexibles y comprensibles, tratando claramente de equilibrar la teoría y la práctica. La práctica representó un reto a nivel personal, ya que al ser la primera vez que me es asignado un grupo a mí solo, pues obviamente había algo de presión, ya que las prácticas anteriores se han realizado en parejas, pero considero que es mucho más efectiva la experiencia al realizar estas intervenciones de manera individual. Los retos principalmente fueron generar un sentido de confianza en los alumnos, crear un puente comunicativo efectivo. Por lo general, la atención del grupo era la ideal, aunque hubo momentos en los que se dispersaban y lograr nuevamente el control del grupo era algo complejo. De alguna forma eso me frustraba, ya que no quería ejercer presión innecesaria en los estudiantes, ni amedrentarlos de algún modo por medio de la amenaza o con las anotaciones, pero tampoco podía mostrarme tan flexible o relajado a tal punto de que ellos no se tomaran la clase en serio. Así que decidí que el mejor punto para equilibrar las cosas era el diálogo.
hacerles reflexionar sobre la importancia de escuchar no solo a mí, sino también a sus demás compañeros. Igualmente hablarles sobre la necesidad de ser responsables y cumplidos con los deberes, no solo en el colegio, sino también en todos los aspectos de la vida diaria, ya que ellos pues iban a enfrentar a nuevos desafíos una vez culminado su proceso escolar. Así que esa fue la mejor forma que encontré para retomar nuevamente el control grupal. Considero que no es algo que funcione en todos los grupos, ¿sí? Ya que usualmente nos encontramos con muchas personalidades y necesidades diferentes. Pero en este grupo en específico me pareció importante incentivar esas reflexiones durante la clase. Las lecciones que me da esta práctica es que ser docente es una profesión que requiere mucho compromiso y dedicación. Cualquiera puede hacerse llamar maestro, pero muy pocos lo son realmente. Me alegra tener momentos como los que tuve en estas intervenciones porque me permiten reflexionar sobre el docente que quiero llegar a ser a futuro. No pretendo llegar a ser el mejor docente del mundo, pero sí el que mis futuros estudiantes necesitan, porque en eso se basa la vocación, convertir las debilidades y temores en fortalezas, trabajar en pro de las necesidades identificadas y luchar por mejorar día tras día, sin importar los obstáculos que aparezcan en el camino. Me quedo con lo que expresó Jorge Facé en su artículo sobre evaluación del año 2008. El docente debe ser potente para disponer de posibilidades, de energías, de capacidades para desempeñar su rol. Intentar que los alumnos lleguen a un proceso de metacognición, en donde ellos comprendan qué y cómo han aprendido. Aparte de las dificultades y logros que tuvieron en su proceso, y que a partir de eso construyan herramientas cognitivas estables a utilizar en la construcción de nuevos aprendizajes. Agradezco al profesor Alejandro por sus valiosas reflexiones en clase y por su acompañamiento durante este proceso. También a la profesora Cristina por abrirme un espacio en sus clases para que yo pudiera realizar las intervenciones, y obviamente a los estudiantes de 11A por su compromiso y dedicación. Espero haber aportado, así sea un pequeño granito, a su proceso académico. Realmente noté que muchos estudiantes de ese grado son muy talentosos, creativos y críticos. A todos ellos les deseo mucha suerte en estos meses que les quedan de clase y mucho éxito en el camino que deseen seguir a futuro.